Hola. Hola chicos, buenas tardes. Chicos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Es un honor y un placer darles la bienvenida a la introducción a la Cátedra Francisco José de Caldas. El Instituto de Estudios e Investigaciones de la Universidad Distrital busca generar y difundir conocimiento mediante la definición de programas y proyectos de investigación que trabajan en torno a la pregunta por la educación e interrogan los derechos investigativos de la pedagogía. Presta, además, servicios de asesoría y consultoría a los diferentes sectores relacionados con la educación, no solo en el Distrito Capital, también en la comunidad nacional en general, buscando en todo caso articular las funciones de la universidad con las problemáticas del entorno social. Mi nombre es José David Torres Narváez y seré su acompañante en la presentación del Instituto de Estudios e Investigaciones en el día de hoy. En nombre del Instituto, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su asistencia y participación en este evento, en especial a nuestro conferencista de hoy, el profesor Michael Steven Guerrero Suárez. Profesor, bienvenido. Desde el año 2009, la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas es un espacio académico obligatorio, complementario, que permite la construcción de conocimiento a partir del desafío de acercarse a debates y discusiones inherentes a la función investigativa y formativa de la universidad. Durante el proceso de inducción del periodo académico 2026-1, según el acuerdo número 006 de 2025, la universidad en cabeza de la Vicerrectoría Académica ofrece para los estudiantes del primer semestre la conferencia introductoria en el marco de la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas. Como es un ejercicio académico vinculante con las preguntas para el conocimiento, las expectativas de los estudiantes de primer ingreso, articulado con una esfera de interés formativo, nuevamente bienvenidos. En el día de hoy presentamos al docente Michael Steven Suárez. A continuación, profe, si me lo permite, algunos de sus créditos: licenciado en biología, magíster en analítica de datos, cuenta con experiencia en análisis estadístico y científico usando R, impacto, computación de alto rendimiento y ensamblaje genómico. Actualmente también es auditor interno en la norma ISO 42001 del 2023. Démosle la bienvenida al profesor. Buenas tardes. Bien, entonces, antes de comenzar con lo que atañe la charla como tal, me gustaría que hiciéramos unos ejercicios introductorios antes de continuar con el tema central de la charla. Entonces, creo que ustedes son de tecnologías todos, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, quiero que piensen en una solución implementando inteligencia artificial desde lo que ustedes consideran que es su campo de acción como profesionales. ¿Sí? Vamos a dar unos 5 minutos. Piénsenlo muy bien. Algunos de ustedes pues como que les preguntaré qué fue lo que pensaron, entonces como para que piensen muy bien qué posibles soluciones de inteligencia artificial ustedes piensan que se pueden aplicar en lo que ustedes irían a ejecutar en su campo profesional. ¿Listo? Y mientras tanto, apenas terminen o mientras van pensando en su posible solución de IA, por favor alcen la mano quienes tienen acá
celular con conexión a datos o tienen, ¿sí? La facilidad de conectarse a internet en este momento. Listo. Entonces, los que alzaron la mano, vamos a, ¿alguno de ustedes ha manejado ya alguna plataforma de inteligencia artificial? ¿Sí? Alce la mano, ¿quiénes? Sí, no, una mayoría, listo. Entonces, en el modelo que más utilicen, o la plataforma, o el servicio que más utilicen de inteligencia artificial, vamos a generar una imagen, o sea, vamos a dar la instrucción a la IA de que nos genere una imagen de una persona exitosa. Recuerden que mientras tanto deben de estar pensando en la solución que ustedes propondrían a un problema aplicando inteligencia artificial. La instrucción que le tienen que dar la anterior es que piensen en una solución de inteligencia artificial mediante la cual ustedes solucionarían un problema de lo que ustedes creerían que podrían encontrar en su campo profesional, desde cada una de las carreras a las que se presentan. A los que les vaya saliendo ya la imagen, me van alzando la mano para que me describan qué tipo de imagen o cuáles son las características de esa persona que generó la IA. Pues primero que todo nos muestra libros. Sí. Por ejemplo, hábitos atómicos, quién sería Café Rico, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. También nos lo muestra como en una oficina de un rascacielos. Listo. ¿Tiene alguna raza en particular? No, es blanco. Okay. Ah, dime. Acá, sapo. Listo. ¿Y cómo muestra la imagen? Alrededor, ¿qué hay? Okay. Okay. ¿Alguien más ya le salió la imagen? Ok, ¿y qué hay alrededor? Ok, ¿alguien más? Listo. Ok, ¿alguien más? Un conferencista. Ya. ¿Y qué hay alrededor? Porcentajes altos Nada más. y personas Ok, alrededor de listo. Personas brindando también. Ok. ¿Alguien más? Ok, listo. ¿Notaron algún patrón en todas las imágenes que describieron sus compañeros? Que siempre es una persona masculina. Pero por ahí va la cosa. Sí, siempre. Y sí vieron que la mayoría estaban asociados a edificios altos. Bien, entonces hay un tema. Bueno, la otra es ¿quiénes utilizaron ChatGPT? ¿Quiénes utilizaron Cloud? ¿Quiénes utilizaron Gemini? Eso se debe a que la inteligencia artificial, como ustedes saben, o pues como ustedes saben, a raíz de lo que se
promoción o se publicita la inteligencia artificial, maneja unos datos de entrada mediante los cuales es entrenada, ¿cierto? Entonces, la IA va a arrojar respuestas en función de los datos que tenga para su entrenamiento. Entonces, ustedes si se ponen a comparar los diferentes modelos, las respuestas que les va a arrojar a diferentes preguntas van a tener un sesgo hacia determinada cosa. Y por ejemplo, lo que decía el compañero, de que la mayoría de resultados eran personas masculinas, es un problema que todavía está latente en las salidas que genera la IA, y no solo con el tema de género, sino con el tema de las características como raciales que están asociadas al éxito. Entonces, hasta hace como año y medio, inclusive un poco menos, las facciones de una persona que generaba la IA bajo esa indicación de una persona exitosa eran mayoritariamente blancos, hombres, y estaban asociados siempre la imagen estaba asociada usualmente a un contexto económico, un contexto de inversiones y demás. Entonces, ese es el sesgo y ese es el pensamiento o el imaginario que tiene la IA de ciertas cosas, no solo aplicado a esa imagen, sino en general. El pensamiento de la IA es en función de los datos de entrada que recibe, y como los datos de entrada que recibe contienen esos sesgos que tenemos todavía como humanidad, responde bajo esos mismos parámetros. Bajo los hallazgos que han tenido los diferentes modelos, teniendo en cuenta ese tipo de características, es que se han ido perfeccionando las respuestas de los modelos, y por ejemplo pudimos ver un poco más de variedad en las respuestas que obtuvieron. Y la otra es que, como los modelos, ¿quiénes pagan acá por algún modelo de inteligencia artificial? Listo. Entonces, asumo que los demás tienen la versión gratuita de los modelos, ¿sí? Cuando algo es gratis en la red, pues el pago son sus datos. Entonces, por eso es que a algunos les direccionó las respuestas asociadas más o menos a las consultas que ustedes hacen, la cuenta de Gmail que tienen vinculada a las cuentas de su modelo de inteligencia artificial, a la historia que tienen, a lo que ha aprendido la IA de ustedes. Entonces, por eso no es tan neutra la respuesta, sino que también adicional a los datos que tiene de entrada, con los que se entrena el modelo, se entrena constantemente con los datos que ustedes tienen de manera personal. Bien, entonces eso da el primer bloque que tenemos para la charla. Ese es un insumo que vamos a ir desarrollando más adelante. Ahora, las soluciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, el compañero que pensó. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué carrera estaba inscrito? Ok, listo. ¿Qué problema intenta solucionar con la propuesta que usted pensó? Ok, ¿y cómo funcionaría? Listo. ¿Quién más? Por acá. Sí. Para materiales. Listo. Acá. ¿Yo? No, la compañera. Sí.
desarrolla la idea. Sí, ya más o menos. Listo. Entonces, alguien que no sea civil, de otra tecnología. Es que los tres compañeros que han participado son de esa tecnología. Uno solo de otra tecnología. No sé. Ok, listo. Algunos de ustedes cuando pensaron en esa solución pensaron cuáles son o cuáles podrían ser los datos con los que ustedes entrenarían esa inteligencia artificial. ¿De dónde sacarían los datos? ¿A quién se los pedirían? ¿Tienen el derecho a esos datos? ¿Cómo controlarían que los resultados de la IA sean los que ustedes necesitan y no generen un error, por ejemplo, a nivel de sismos, que haya un mayor daño que lo que está intentando solucionar? Listo. Entonces, con esos dos bloques, le doy la introducción a la charla. La norma ISO 42001 del 2023 se enfoca más que todo en mirar cómo esos sistemas de inteligencia artificial aplicados a la industria o aplicados ya al mundo productivo son seguros de usar en diferentes ámbitos de aplicación. Entonces, digamos que la norma nos dice como los parámetros generales, eso los abordaremos más adelante, pero cuando empezamos a pensar en soluciones aplicadas o con aplicaciones de la IA para la solución de diferentes problemas, que son cosas que ustedes ya tienen que ir pensando porque digamos que eso va a ser ya inherente a cualquier carrera independientemente de la que sea. Entonces la recomendación es que como que vayan empapándose de ese aspecto en particular, es cómo funciona la IA. ¿Sí? ¿Cómo funciona más allá de simplemente abrir un chat y decirle quiero que me haga esto? Y estar peleándose mediodía con la IA porque no me arroja lo que yo estoy pensando que me arroje desde la primera instrucción. Entonces, digamos que cuando ustedes están preparando algo en la cocina o demás, ustedes tienen una receta y tienen una serie de instrucciones para que la receta les funcione. Entonces, partimos desde lo más esencial, que es toda la parte de darle las instrucciones a una máquina, porque es que estamos tratando de pasar nuestro lenguaje natural, que tiene toda esa parte de evolución del lenguaje, a una máquina para tratar de que nos entienda. Entonces, ¿cuál es ese traductor? El traductor son los lenguajes de programación, apoyados pues por todos los modelos matemáticos, pero nada de eso es, digamos, realmente útil si no se incorpora un mecanismo de instrucciones guiadas para que haya un resultado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa lógica de como la programación tradicional todavía en la IA, porque esa es la lógica mediante la cual nosotros tenemos que pensar o aprender a pensar como piensa el computador, para que cuando nosotros le demos indicaciones, por ejemplo, un chat, nosotros sepamos más o menos qué procesos son los que corren detrás y los resultados que obtengamos sean más acertados o más cerca o más precisos de lo que nosotros queremos. Entonces, todo comienza con modelos estadísticos.
en donde nosotros tenemos unos datos de entrada de lo que nosotros queremos como tal modelar. Los modelos de inteligencia artificial que ustedes manejan todos son lenguajes de modelos generativos, ¿sí? Es decir, que tienen un montón de información de muchas áreas del conocimiento para que cuando ustedes ingresen una instrucción de cualquier tipo de tema, les arroje algo sobre eso, ¿sí? Pero entonces lo que se maneja detrás de toda esa inteligencia artificial son parámetros estadísticos o son métricas estadísticas de lo que sería más acercado a lo que nosotros queremos o a la realidad en función de esos datos de modelamiento. Por eso les preguntaba a los que participaron con sus soluciones cuáles van a ser sus datos de entrada, porque la solución en inteligencia artificial no es únicamente ir a preguntarle a un chat. Eso es solo una manifestación de la inteligencia artificial y tiene unos parámetros y una construcción determinada. Entonces, ¿alguno de ustedes ya había escuchado algo como aprendizaje supervisado o no supervisado? Listo. Esos son aplicaciones estadísticas de intermedio avanzado mediante las cuales uno hace clasificación o hace otro tipo de ejercicios para obtener información de un conjunto de datos. En ese orden de ideas, la estructura fundamental de la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, porque estas técnicas estadísticas existen hace mucho tiempo. Solo que los enfoques han ido cambiando hasta evolucionar a lo que conocemos actualmente. Siguiente. Por ejemplo, la visión por computador. Algunos de ustedes han visto, por ejemplo, los de civiles, han visto, por ejemplo, las proyecciones de mapas, que a veces son como con algunos colores o que son las líneas de nivel, ¿sí? O por ejemplo, cuando ustedes le pasan a la IA una imagen para que haga determinada tarea, por ejemplo, para que, por ejemplo, el recorte de una presentación que tiene un tema y uno le dice como explíqueme el tema de esta presentación o el tema de X cosa. Entonces lo que hace es el proceso inverso a lo que yo les pedí que hicieran al inicio. No va a generar una imagen, ¿sí? Pero lo que va a hacer es descomponer la que ya tengo. Y lo que hace entonces es descomponer esos fragmentos de información en unidades pequeñas hasta descomponer la información fundamental que tiene. Y a partir de ahí uno puede establecer patrones o analizar cosas. Entonces, por ejemplo, para la solución de materiales, uno de los aspectos, por ejemplo, a tener en cuenta sería la visión por computador. Y para diferentes aplicaciones o diferentes mapeos de estructuras de algunos materiales. Podría ser una herramienta bastante útil. Y lo que hace es descomponer todo en la unidad fundamental de la imagen para obtener la información. Y cuando ustedes la generan, hace lo contrario. Porque es el mismo tipo de red neuronal que se utiliza para ambos procesos. Entonces, cuando tenemos un tipo de dato, en este caso es un poco complejo porque hagan de cuenta cuando ustedes van al médico a que les revisen una radiografía o una ecografía o un demás, tiene que haber una persona que conozca el tema, que en este caso es el médico, que extraiga la información de esa imagen. Nosotros por sí solos no podemos extraer la información fundamental que necesitamos de esa imagen para poderla traducir en términos de lo que nosotros necesitamos en una realidad, que en este caso sería un diagnóstico. Entonces eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial y ya se está aplicando, por ejemplo, en medicina nuclear, que es toda la parte que tiene que ver con diagnóstico de enfermedades y demás, utilizando técnicas de obtención de imágenes.
Y la otra está enfocada a toda la parte del lenguaje. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cómo hace, en este caso que es digamos, la manera más acercada que ustedes tienen de inteligencia artificial, se han preguntado cómo el chat de cualquiera de los modelos que utilicen hace para entenderlos? Nunca se han preguntado, yo le escribo en mi lenguaje, cómo hace el computador para entender lo que yo le estoy diciendo y responder en mi lenguaje. Nunca se han preguntado eso. Entonces, eso detrás tiene también estadística. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que me descomponen, los modelos como tal, es que me descomponen las palabras que yo estoy utilizando en las frases, les asigna un valor, me las etiqueta y me les da un peso con relación a la cercanía que tienen una de la otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocáramos en un chat de inteligencia artificial, muéstreme los bancos cercanos porque el que está cerca de mi ubicación está cerrado, ¿sí? Lo que hace la inteligencia artificial es que va asociando las palabras de, por ejemplo, banco, con lo más cercano que encuentre dentro de la frase que esté asociado a términos financieros. Y si dentro de la frase yo utilizo algún otro término financiero como dinero o plata o alguna cosa así, ya me va a asociar que ese banco al que yo estoy haciendo mención es un banco, es una entidad financiera. Y así va asignando los pesos de cada una de las frases. Y no, por ejemplo, que si uno utilizara la palabra banco y en algún otro momento de la frase utilizara, por ejemplo, la palabra pasto o la palabra aire o la palabra árbol, de pronto lo podría estar asociando a un banco de un parque, ¿sí? Porque nosotros lo conocemos como silla, pero también el banco, ¿sí? En un parque es un banco, una silla. Entonces, dependiendo de las palabras que uno utilice para acompañar esa frase, la inteligencia artificial va generando una puntuación, con un marcado de esas palabras para obtener el contexto de lo que nosotros le estamos dando. Y cuando tiene todo ese contexto a partir de números, entonces genera unas matrices, genera unos cuadros de filas y columnas que me descomponen a mí toda mi entrada en tres componentes principales. Los componentes principales en este caso de la consulta serían pues, la consulta, que es el query, las claves, que son las que está asignando, y el valor, que es el de respuesta. Entonces lo que hace es que va generando una relación entre todas las matrices que va a construir para decir, listo, lo que me está preguntando esta persona es esto, o sea que yo tengo que dar una respuesta en función de esto. Y lo que va haciendo entonces es que a través de los valores que le va asignando a las letras que uno, o al lenguaje que uno asigna, o que uno tiene como lenguaje natural, lenguaje humano, lo va trasladando o lo va traduciendo al lenguaje de máquina. Y vuelve y nos lo regresa en lenguaje humano. Así es que los computadores nos entienden a nosotros cuando nosotros utilizamos un modelo de inteligencia artificial, a punta de asignarle valores numéricos a las letras que tenemos y un peso de cercanía, que el peso de cercanía en este caso es qué tan parecido, qué tan cercana es la palabra que yo estoy utilizando al inicio con relación a la que termina la frase, y va generando unos grupos ahí de qué cercanía hay de una palabra a la otra para poder obtener todo el contexto. Que a eso, cuando ya se trata de modelos de inteligencia artificial como el que utiliza Gemini o cualquier otra empresa, se le conoce como ventana de contexto. Entonces, esas ventanas de contexto también tienen un número limitado de estas claves. Por eso, cuando uno habla y habla y habla con un modelo de chat de inteligencia artificial, llega un punto en que pasa cualquier cosa, cualquiera de las siguientes: o el chat se vuelve repetitivo y lo devuelve uno otra vez a temas que uno
trató al inicio, pero se los devuelve escritos de otra manera, empieza a inventar cosas o comienza como a tratar de imponer una respuesta particular, a pesar de que uno le diga, no, esto no es, esto no es. Entonces busca argumentos para justificar que sí es, porque ese es el contexto, hasta ahí llega el contexto. Entonces, ya después de, digamos, de que tiene como todos esos valores, ella por ejemplo lo que hace es generar un flujo como el que les mostré en la primera diapositiva, de hago primero este proceso, después hago este, después hago este, después hago este, después hago este, hago una respuesta. Y en medio de esos pasos hay unas condiciones. Y dice, listo, si no cumplo esto, hago esto. Si no se cumple esto, hago esto. Si no se cumple esto, hago esto. Si no se cumple esto. Y va trabajando con la información que también tiene en sus bases de datos para poder responder a lo que le preguntamos. Entonces, por ejemplo, los primeros modelos de ChatGPT estaban entrenados con toda la información que se conocía de Internet hasta 2021. Entonces, por eso cuando uno preguntaba cosas relacionadas a 2024, se inventaba un montón de cosas, pero era con relación a la información que tenía hasta esa fecha. Entonces, por eso es que es importante que, por ejemplo, nosotros estemos atentos a que cuando implementamos este tipo de cosas, y si estamos pensando en implementar soluciones que van a impactar a la gente, o procesos productivos, o tienen que ver con el dinero, o tienen que ver con diferentes aspectos que impactan la vida humana de alguna u otra manera, pues estar atentos de que eso no ocurra y reducir ese tipo de riesgos lo más que se pueda. Siguiente. Listo. Entonces, hay varios temas, como varios conceptos técnicos que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo un tipo de evaluación de este tipo. Pero los más importantes, bueno, aquí no me paso a dejar ese concepto, es el sobreajuste y el desgaste estadístico por cambios en los datos de entrenamiento, ya sea, o digamos, en las iteraciones que se tienen por cada una de las consultas que se hacen. Entonces, el sobreajuste es que yo tengo mis datos de entrenamiento, entreno el modelo y siempre me dan unos valores de ajuste, unos valores en donde yo digo, el modelo me está respondiendo a todo lo que yo quiero que me responda. Y los porcentajes son del 90 al 99% de precisión. Pero cuando uno va a ejecutar en la vida real, eso que me estaba dando el 99% de precisión es un desastre en la mayoría de ocasiones. ¿Sí? Entonces hay que tener atención, especial atención, y especialmente las tres tecnologías, o los estudiantes de las tres tecnologías que están acá, con esos porcentajes engañosos cuando son bastante altos, pues sospechen. Más que todo los decibeles, cuando hay unos umbrales de precisión para algunas cosas, entonces hay que tener cuidado con eso. Y la otra es el desgaste estadístico con los cambios de entrenamiento, los datos de entrenamiento, y es que pues hay una acumulación de datos de entrenamiento que se van manteniendo en el tiempo. Pero entonces no siempre los datos que uno tiene de entrada para el entrenamiento son suficientes para dar respuesta a lo que uno quiere dar respuesta. Entonces es cuando uno tiene que pensar en alimentar más los datos de entrenamiento. Y por eso, en diferentes páginas gratuitas y servicios gratuitos que se ofrecen en internet para unir PDFs, para convertir audio, para diferentes herramientas o tareas que uno utiliza en su día a día, lo ponen a uno a solucionar comprueba que no eres un robot, o los captcha, o ingresa este número, o cosas así, o mira esta publicidad, porque son los mecanismos mediante los cuales también se obtienen datos para hacer los entrenamientos de los modelos. O por ejemplo las funciones de Instagram para prueba cómo te verías de 60 años, o ese tipo de como publicidad que sale, que uno la abre o que uno juega, o cositas así que van saliendo en las redes sociales, son datos que van
alimentando esas bases de entrenamiento, porque siempre se necesitan una gran cantidad de datos. Que sea ético o no, pues ya eso es otra discusión. Entonces, siguiente, que vengamos abordando eso. Entonces, con relación a los factores que les mencioné anteriormente, hay una serie de vulnerabilidades que se ven ya en aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo real. Entonces, por ejemplo, tenemos en áreas que son de bastante dinámica o de bastante movimiento, que son bastante cambiantes. Por ejemplo, bueno, toda la parte que tiene que ver con ventas o con inversiones o con la banca o con la estabilidad del precio de la moneda, están sujetos a un montón de factores que cuando uno no los contempla como dentro del modelado inicial de la IA, pueden generar errores cuando uno los ejecuta en contextos que son bastante cambiantes. Entonces, acá coloco el ejemplo de la pandemia, que es como el que más tenemos como que nos ha marcado de manera general a todos, y es, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial que funciona con unas reglas de mercado en un mundo que está relativamente estable, con ciertas dinámicas fluctuantes, pero que es relativamente estable. Cuando viene un evento tan dramático como fue la pandemia, ¿qué creen que pasa con ese modelo de IA si no se contempló un posible escenario de ese tipo? Los resultados responden a esa realidad. ¿Puedo confiar yo en los resultados de esa solución de inteligencia artificial, considerando que los datos que yo tengo para trabajar con mi realidad inmediata no son los mismos con los cuales entreno? Entonces ahí ya viene el primer riesgo. Cuando no es reproducible, entonces, por ejemplo, eso se aplica en ciencias, en ingeniería, en diferentes campos en los cuales se requiere que si a mí me funciona en mi computador, a usted le tiene que funcionar, a usted le tiene que funcionar, a usted le tiene que funcionar. Hubo un chiste recurrente hace unos años con los trabajos de ingeniería, y era que cuando se entregaba una pieza de código, o sea, cuando se programaba sin IA, cuando se entregaba una pieza de código, cuando se entregaba un programa, un desarrollo, una cosa así, en una clase, y que tocaba llevar el desarrollo al equipo de la universidad o del instituto y demás, y no en el computador en el que uno desarrolló y no corría, entonces la respuesta más común era decir, pues mi computador corre. Entonces, o sea, tiene que ser reproducible. Si corrió en mi computador, ya tiene que correr igual a todos. Entonces, eso mismo pasa con este tipo de modelos, ¿sí? Por ejemplo, hay una pequeña excepción a la regla con los modelos de inteligencia generativa, que son los chat, y es que ellos no son reproducibles. Entonces, por ejemplo, un modelo de chat, por eso es que abajo tiene la acotación o la nota, la salvedad de la IA puede cometer errores, revise bien los resultados, porque si ustedes hacen que una IA puede ser el mismo modelo en diferente chat o en el mismo chat, genéreme un texto para esto, y usted vuelve y le da exactamente la misma instrucción, el texto que le bote la segunda vez no va a ser el mismo que le botó la primera vez, ¿sí? Entonces, cuando implementemos soluciones, cuando estemos de pronto, ustedes en un futuro ojalá, en un proyecto en el que toque desarrollar o implementar algún tipo de IA, pues tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sesgos no controlados. Entonces, ¿recuerdan cuando cuando pusimos a generar la imagen de la persona exitosa? Que la imagen se nos iba o tenía ciertos patrones de siempre representar a una persona exitosa como bajo los mismos estándares. Eso es un riesgo. Siempre va a haber un riesgo porque la IA responde en función de lo que tiene. Hagan de cuenta una persona X
ella va a responder en función de lo que tiene en su cabeza. Si usted le hace una pregunta, pues va a tener a disposición únicamente lo que tiene en su cabeza en el momento para responder a esa pregunta. Entonces, si por ejemplo a una persona que siempre ha vivido en el campo, uno le pregunta sobre cómo llegar a X lugar en una ciudad, seguramente no va a poder responder, y seguramente si la persona es muy amable, va a tratar de darle una respuesta a usted, aunque la respuesta no lo lleve al sitio donde usted quiera llegar. Ese tipo de sesgos, ¿sí? Entonces, así funciona con la IA. Tiene unos datos y en función de esos datos me va a responder. Entonces, cuando nosotros estamos entrenando modelos de IA, tenemos que revisar que los datos estén tomados que puedan ser tomados de una manera que podamos generalizar los resultados. Por ejemplo, hay un estudio, creo que es de inicios de este año, en donde se identificó que la mayoría de los modelos de IA piensan como una persona entre los 30 y 40 años de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los datos que tienen son más que todo de todos los datos que tienen hacia la parte occidental del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando se hizo el estudio de cómo piensa la IA, pues el resultado fue ese. Entonces, de ahí que se obtengan resultados que estén sesgados hacia ciertas visiones de cómo funciona el mundo o cómo deberían de hacerse ciertas cosas. Bueno, la parte ética. Por ejemplo, bueno, eso se ve más que todo en salud o en banco. Digamos, una aplicación en un banco que para ahorrar el tiempo de la evaluación de la viabilidad de un crédito para una persona, pues yo implemento mi sistema de IA que evalúe qué tan viable es una persona para recibir un crédito o no. Pero si yo tengo los sesgos de datos, por ejemplo, lo que les acabo de decir, de que la IA piensa los modelos para la fecha de ese artículo pensaban como una persona entre esa edad de Estados Unidos, pues seguramente me va a generar, y eso ya ha pasado, me genera un sesgo para rechazar solicitudes de crédito de ciertas etnias, de ciertas edades y discriminados por género. ¿Qué ha pasado? Y sí ha pasado. Aplicaciones de ese tipo o implementaciones de ese tipo para como separar o para rechazar o para aceptar ese tipo de solicitudes en personas ha rechazado mayoritariamente mujeres, jóvenes entre 18 y 23 y comunidades o etnias de diferente tipo. Entonces, como que busca que todos estén como en el estándar de la población. Y esos son problemas que cuando se implementan soluciones de inteligencia artificial se tienen que corregir, porque son sesgos que están dentro de este riesgo, pero que se me vuelven un problema ético a nivel de industria o a nivel de empresa. Porque entonces, ¿cómo es posible que se tome de manera arbitraria ese tipo de criterios para rechazar o aceptar un crédito, por ejemplo? O para priorizar la atención en salud de alguien, si se aplica en un contexto de salud. Entonces, ese tipo de cosas son las que toca ir teniendo en cuenta cuando uno implementa soluciones de inteligencia artificial. Entonces, para eso se han intentado hacer, y digamos que algunos países van un poco más adelante en ese aspecto que otros, un marco normativo, un sistema de gestión de inteligencia artificial, en donde haya personas como yo, auditores, que vayan y digan, bueno, esto cómo está funcionando, se delimitan los sesgos, se revisa si de pronto se está cometiendo algún tipo de falta ética, si por ejemplo en una aplicación de inteligencia artificial sencilla para controlar las rutas de avión no me está generando un riesgo de choque entre los aviones, sí, ese tipo de cosas. Entonces, lo que trata de hacer ese marco normativo actual es planificar cómo se va
a implementar la IA, pues hacerla, implementarla, verificar que esté funcionando y si hay algo que corregir, pues actuar. Entonces, digamos que esos son los verbos rectores de lo que se conoce actualmente para regular o para poder garantizar que los sistemas de inteligencia artificial cumplan con ciertos mínimos técnicos y normativos para poder funcionar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Entonces, que se haga un uso ético y transparente de la inteligencia artificial, es decir, que, bueno, esa es la otra, ¿no? Que a nosotros nos toman datos personales, pues todos sabemos que eso sucede. Las llamadas de Claro y de Movistar no son de gratis. Eso es porque tienen, pues captan de algún lado la información personal de nosotros. Entonces, desde la obtención de los datos, que el tema del uso de la inteligencia artificial sea ético y sea responsable. Que las arquitecturas cuenten con unos mínimos de seguridad para que cuando sean implementados en el mundo real no me generen más problemas que los que está intentando solucionar. Mejora continua, porque pues ya, como les comentaba, necesitamos siempre tener como a la mano un contexto de datos que me permita dar respuesta al contexto actual y no quedarse rezagado con los datos pasados para responder a problemas futuros. Entonces, siempre tener como esa visión de ir mejorando continuamente esos sistemas de inteligencia artificial. Y pues la más importante de todas es generar confianza en la población en general, de que cuando estemos utilizando un sistema de inteligencia artificial, pues tengamos como ese mínimo de confianza de decir, bueno, me está solucionando un problema y puedo ir relativamente tranquilo de que no me está generando otros por debajo. Y que cuando ese tipo de soluciones se socializan de manera transparente con la gente, pues eso genera todavía más confianza para poder implementar. Entonces va a haber menos rechazo cuando hay unos mínimos de que uno más o menos conoce cómo funciona algo, uno está más confiado de decir, bueno, confío en que se lo agarro lo que necesito ahí y listo, él va a hacer su trabajo. Entonces es como lograr ese mínimo, como de que la población, cuando ya va a hacer una implementación bastante amplia, pues tenga la confianza y la certeza de que va a funcionar. Entonces, para eso se crea la norma ISO 42001 en 2023, en donde genera toda una ruta de evaluación de los sistemas de inteligencia artificial que va desde la parte directiva hasta quienes la usan, con diferentes parámetros para evaluar cada uno de los eslabones de la industria o de la empresa o de donde se esté implementando el sistema de inteligencia artificial. Entonces, desde la junta directiva hasta pues ya la parte más operativa, que es uno cuando la usa, hay diferentes tipos de parámetros que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, la alta dirección tiene que estar más que todo enterada de toda la parte inicial que hablamos, de que sea ético, responsable y demás, porque a la final son ellos los que tienen que responder por las consecuencias negativas que pueda tener una implementación mal hecha. Toda la parte de comité de gobernanza y demás, pues tiene que ver con garantizar que haya un uso ético de la implementación. Roles y responsabilidades con relación a la implementación. Entonces, todo el cuerpo técnico no solo tiene que estar bien fundamentado en cómo funcionan técnicamente los modelos, sino que también qué consecuencias puede traer si no funciona bien y responder a ciertas preguntas en función de eso. Siguiente. Entonces, acá en términos de implementación, que los riesgos son más, cuando uno lo aborda desde educación, cuando uno lo aborda desde las ciencias, cuando uno lo aborda desde la ingeniería. En este caso,
como está direccionada la charla, las carreras que están acá. Cuando hay una implementación, pues los riesgos más comunes son estos, que a raíz de una mala implementación haya una fuga o una pérdida de datos sensibles, por ejemplo. ¿Qué pasa con una implementación de un sistema de inteligencia artificial que maneje datos clínicos? ¿Qué pasa con las enfermedades que tienen algún tipo de, no sé, de visión negativa con la comunidad? ¿Qué pasa cuando esos datos clínicos de usted corren el riesgo de filtrarse a terceros? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un paciente tiene una alergia grave y se filtra ese tipo de información y por alguna razón llega a alguien que quiere aprovechar esa información? Ese tipo de riesgo en la implementación en empresa es bastante delicada y es como que una de las que más se le pone atención cuando hay que revisar esas implementaciones. Obviamente pues eso conlleva unas sanciones, entonces pues todo tiene que estar en función de una normativa que evite que, bien, la empresa me solucionó este problema con esta implementación de IA, por ejemplo, me solucionó acá una constructora, me solucionó el tema de la parte sísmica de los edificios, acá alguien me solucionó toda una línea de producción, teniendo en cuenta pues, diferentes tipos de materiales, pero me está generando un problema que no me estoy dando cuenta a nivel de sanciones. Por ejemplo, materiales que no están permitidos usar en determinada construcción. Por ejemplo, el uso de reactivos que están regulados, el uso de sistemas de producción que de pronto no estén certificados, ¿sí? Entonces, si con mi solución estoy relativamente solucionando un problema superficial, pero por debajo me está generando otros, ahí es donde toca empezar a revisar qué está pasando. Obviamente, pues eso conlleva no solo a unas sanciones, sino a que pues en la empresa en donde se esté implementando, pues ya se pierda la confianza en esa empresa, y eso es un daño pues bastante grave. Y lo que era una implementación para solucionar un problema específico, se me puede volver un problema estructural en una empresa. Por ejemplo, y este cuarto punto de ciberataque no solo es implementación de soluciones de inteligencia artificial a nivel de cuando ustedes creen un modelo o cuando creen una solución, sino en la vida diaria, cuando por ejemplo, pues no sé si alguno de los que están presentes ha utilizado IA para programar, para generar algún tipo de desarrollo, o para generar alguna aplicación, una página web, un aplicativo. Si no conocemos la fundamentación que hay detrás del código, podemos dejar un código, una aplicación, una página web que esté expuesta a un ataque. Y si por ejemplo le vendemos esa solución a una empresa y llega un hacker y nos la hace caer fácilmente, y nosotros no tenemos el conocimiento por debajo para poder decir, bueno, venga, le parcheo el problema de seguridad y continuamos. ¿Ustedes cómo quedan cuando implementen ese tipo de soluciones? Y a nivel empresarial, todas las empresas se abren. Es decir, fulanito de tal, y no sé, uy, no lo voy a contratar. Aquí me dio un problema de seguridad y tuve que hacer esto. Entonces, digamos que este punto en particular es donde aprovecho para hacer la recomendación de eso. Entonces, ustedes van a ser profesionales en un área, entonces pues tienen que cuidar su nombre. Y pues la otra es, obviamente, problemas legales. Bueno, entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, sesgos, posibles
consecuencias con relación a discriminación, manipulación de información. Por ejemplo, pues ustedes sí saben lo que son deepfakes, que son, por ejemplo, le toman la fotografía a cualquiera de los presentes en esta sala, y eso ha pasado mucho. De hecho han censurado algunas páginas por lo mismo, y es que utilizan su cara, generan toda una escenografía y demás con IA, y en la mayoría de casos en donde se ha usado es que pues, se coloca la cara y el resto es contenido sexual. Entonces ese es uno de los riesgos de cuando se filtra mucha información de o, por ejemplo, se han visto algunos, eso sí es más común de algunos videos de, por ejemplo, presidentes o figuras famosas que salen hablando o cantando alguna cosa que uno dice, pues obviamente no es real, pero sí se pueden generar otro tipo de consecuencias a raíz de eso, por ejemplo estafas y cosas así, en las que pues uno más o menos en este rango de edad no cae mucho, pero por ejemplo la gente mayor sí, entonces es un riesgo. Afectación a derechos fundamentales. Entonces, pues lo que yo les decía, o sea, implementaciones de IA que vulneren o que discriminen o que nieguen un derecho o el acceso a un derecho, pues se nos vuelve un problema. Y pues obviamente, si ya la IA tiene bastante rechazo por algunos sectores de la población, pues ese tipo de problemas van a disminuir más la confianza que se pueda tener en una implementación a futuro. Listo, entonces, siguiente. Bueno, entonces, ¿qué se busca con ese tipo de implementaciones cuando son bajo ese tipo de norma? Y es que todas las implementaciones sean en función de unas políticas éticas y que exista un manual que le permita a la empresa navegar en la implementación sin incurrir en ninguno de los riesgos que se vieron anteriormente. Que en las fases de diseño y despliegue y demás, en la evaluación y como en la construcción de esos sistemas de inteligencia artificial, pues estemos atentos de que no vaya a haber algún aspecto que digamos en el futuro puede generar un problema. Bueno, esto de ejecutar evaluaciones de impacto, esto se supone que se tiene que hacer antes de salir a despliegue, o sea, se supone que uno hace un pequeño piloto para mirar qué posibles errores se pueden tener antes de lanzarlo al público, antes de que el error sea con millones de personas. Y pues siempre todo tiene que tener un registro, entonces por debajo, por detrás de estos tipos de sistemas pues tiene que haber un mecanismo mediante el cual se haga un registro detallado de todos los movimientos que se hacen y de todas las decisiones que se toman para poder que en el momento en donde se presente un problema poder identificar también en dónde está ese problema. Siguiente. Listo. Y cuando hay un problema o cuando hay la sospecha de un problema o cuando va a haber toda la parte de implementación inicial, pues hay un monitoreo, hay una revisión y hay unas acciones correctivas, que es donde entra toda la parte de auditoría. Entonces, ahí es donde se empieza a mirar cómo se está comportando la solución, el modelo y demás. Cada cierto tiempo, cómo se está comportando, si se está comportando de la misma manera que cuando yo lo revisé la primera vez. Y en dado caso que no, y en dado caso que me presente algún problema en alguna de las fases iniciales o intermedias, pues qué acciones voy a ejecutar yo pues para poder subsanar ese problema, para poderlo corregir. Listo, siguiente. Y entonces ya esto tiene que ver más que todo con la parte de los datos, otra vez. Es que los datos son fundamentales, es una cosa súper importante y más actualmente.
porque es que digamos que los datos de entrada, que son como lo que uno ve sin significado inicialmente, son los que terminan dándole todo el significado a lo que uno obtiene en los resultados posteriores. Entonces uno tiene que mirar pues, la calidad de los datos. Por ejemplo, cosas tan minúsculas como que los apellidos estén escritos de la misma manera, que sigan unas reglas gramaticales, que los datos estén completos, que no haya ningún dato faltante, que la información esté lo más completa posible, que por ejemplo si estoy trabajando con datos de banca pues tengan un formato establecido que no me genere ningún problema contable después. Eso, como que hacer esa curaduría de los datos, esa limpieza de los datos para que sean datos con los que en serio se puedan trabajar. Entonces por eso también les preguntaba, ¿saben de dónde van a obtener los datos? ¿Saben cuál es la calidad de esos datos? Si ustedes en algún momento plantean la posibilidad de implementar sistemas de inteligencia artificial, pues les toca saber todo ese tipo de cosas. Porque una mala entrada de datos para entrenar sus modelos les puede generar todos los problemas que les acabo de mencionar en las diapositivas anteriores. Y pues obviamente vuelve a entrar a jugar la parte estadística y son todas las métricas de precisión, de exactitud, de que no haya un sobreajuste del modelo, de que en serio no tenga un sesgo, y todo eso es con estadística. Listo, siguiente. Bien, entonces la otra es cuando mi solución ya fue desarrollada y la quiero empezar a vender, por ejemplo. ¿Cómo va a ser esa distribución? Entonces, toca mirar toda esa parte de cómo se va a hacer cuando se venda a terceros, cómo se va a hacer cuando se vaya a distribuir, el tipo de responsabilidades, toda esa parte de... Bueno, eso me pasa hasta a mí, que yo sé que ninguno de nosotros lee un acuerdo de responsabilidad o un acuerdo legal cuando está instalando un programa. Ese tipo de cositas van en esta fase. Todo ese que cuando uno está instalando un programa o cuando uno está ingresando a una plataforma y demás, que le dicen a uno como concedo los derechos a hacer y le botan un montón de texto que uno nunca lee. Ese tipo de cosas son las que se ven en este proceso en particular. Y pues obviamente que los resultados o que el desarrollo que nosotros hagamos no esté impactando un desarrollo que alguien ya haya hecho, es decir, que nosotros no estemos entrando en una cuestión de plagio o en una cuestión de violar los derechos de autoría de otra persona. Y ahí es donde entra también otra situación y otra discusión, y es cuando ustedes generan un documento con texto apoyado por IA o por texto generado con IA, o cuando hay una obra de arte generada con IA, ¿de quién son los derechos? ¿De la empresa que generó el modelo? ¿De la persona que generó las indicaciones a la IA para que generara la imagen? ¿De la IA? La IA tiene derechos para tener derechos de autor. La IA tiene personería jurídica para tener derechos de autor. Entonces, cosas que nosotros vemos tan simples como que es entrar a un chat y hacer un montón de cosas, tienen unas implicaciones en el mundo real que pues la IA como modelo no tiene la obligación de responder, pero nosotros como humanos sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a mí un ensayo o un informe o un documento técnico me sale con 99% de IA? ¿Sí? ¿De quién es el documento en realidad? ¿Es real lo que yo estoy viendo en ese documento? Es más, ¿es real que tenga 99% de IA? Porque una evaluación que se ha hecho a detectores de IA en textos, inclusive Turnitin, que es el que se supone que es el más potente, se ha encontrado que en realidad no es efectivo, porque maneja las mismas reglas estadísticas que utiliza la IA para generar los textos. Entonces eso nos genera un problema estadístico donde me puede generar un falso positivo. Entonces yo tengo un texto, se lo paso a un detector de IA, me puede generar 99% de IA y el documento puede ser completamente original,
Se han hecho pruebas inclusive con registros civiles de 1950, 1940, de los 80. Lo escanean, lo suben y dicen, analiza el texto para contenido IA, 100% IA. Entonces, ¿cómo hace uno para discriminar ese tipo de cosas? Todo eso, o sea, digamos que la parte técnica de implementar una solución de IA es solo el 50% del trabajo. El otro es asegurarse de que esas cosas que les acabo de mencionar se eviten al máximo. Eliminarlas, ok, pero sí evitarlas al máximo, porque es que es muy difícil garantizar que un tipo unas soluciones de este tipo sean 100% a prueba de fallos, y más con toda la arquitectura informática que siempre está en constante cambio y los errores son parte del día a día. Siguiente. Entonces, bueno, estos son, digamos que apartados de la norma ISO, que son como qué fase de la arquitectura tengo yo y qué aspecto tengo que yo mirar de la norma, y el apartado en particular. Ya, digamos que eso es. Siguiente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que hay unos mínimos para la aplicación de la IA, hay un reto normativo grandísimo para poder implementar. Por ejemplo, todas esas preguntas que yo les acabo de hacer, ¿cómo se solucionarían desde el punto de vista legal? Usted vio con el tiempo que eso pasa un montón, una noticia del tiempo en Facebook o otra red social, que ustedes por alguna razón hayan escrito un texto y que ese texto les salga en el tiempo, y que abajo en el tiempo digan, porque eso es una práctica que se hace para la inteligencia artificial, uno tiene que reportar cuando hace algo con inteligencia artificial, entonces abajo en el tiempo, o abajo o arriba, sale como un texto generado con inteligencia artificial. Digamos que esa es la situación que está pasando, que un fragmento o el texto que ustedes escribieron para otro contexto aparezca en el tiempo. ¿Ustedes a quién demandan? ¿O el tiempo a quién pone a responder? Si lo único que se tiene que hacer para salvaguardar jurídicamente a la empresa es decir que el texto fue generado con IA. A ustedes, Gemini, Anthropic, OpenAI, que es la de ChatGPT, les va a responder financieramente por un texto que el tiempo generó y que casualmente dio como resultado un fragmento de texto que ustedes hicieron para otro contexto. Esas respuestas jurídicamente pues no están actualmente claras. Entonces, si bien hay unos mínimos que están en esa norma y son como más que todo para implementar y para tratar de reducir los errores al máximo, todo ese aspecto normativo está bastante incipiente o bastante nuevo. Entonces, eso hace que este tipo de protocolos para la implementación responsable de la IA se conviertan más que todo como en un marco para tratar de evitar errores, pero no es como que sean un freno para hacer implementaciones en IA. Entonces todavía está el reto, porque obviamente van a seguir habiendo sesgos, van a haber todavía riesgos de discriminación, van a haber todavía de pronto errores en implementaciones que me cuesten a mí un montón de plata como empresa o que me cuesten un lío legal. Entonces, digamos que esa aplicación de la norma es más que todo como una hoja de ruta para usted evitar tener algún tipo de complicación.
pero no es un marco normativo que usted diga, si no hace esto, el que responde está, porque para eso hay otros mecanismos jurídicos. Siguiente. Listo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Les cambió la idea a los que realmente hicieron la tarea de pensarse una solución en inteligencia artificial? ¿Les cambió un poco la idea de lo que pensaron inicialmente? A la compañera yo creo que también ya le cambió bastante la idea porque la interiorizó. Ah, bueno, eso es dependiendo del modelo. Ese es el modelo mitos de Anthropic, que son modelos que están destinados a explorar vulnerabilidades de sistemas. Entonces, no es, eso es que en redes sociales hay un montón de noticias que son un poco alarmistas y tienen un montón de discurso que a veces no hay que hacerle caso, sino remitirse a la parte técnica como tal. Y la parte técnica y objetiva de ese asunto es que Anthropic y OpenAI y las empresas grandes de inteligencia artificial están generando o están explorando con modelos que estén enfocados a la seguridad informática. Y lo que han encontrado es que son, por ejemplo, el de Anthropic es un modelo bastante potente, a tal punto de que no solo vulneró seguridad de muchos sistemas informáticos, sino que también, de manera muy amable, les dijo cómo solucionar esas vulnerabilidades del sistema. Entonces, por ejemplo, las carreras que antes estaban enfocadas a los hacker éticos, que se les llamaba, que eran los que hacían ese tipo de intrusiones en seguridad informática y después les decían, ustedes tienen un problema acá, solucionenlo, que les pagaban un montón de plata, pues tal vez ya pagando un modelo empresarial de ciberseguridad, pues eviten esa persona. Y cuando hacen mención a como que se escapó fue que pues vulneró la misma, eso es como un contenedor informático. Entonces es como una máquina que corre dentro de otra máquina. Entonces lo que hizo el modelo fue, encontró también la vulnerabilidad para poder salir y estar libre corriendo en la máquina original y no en el entorno en donde va a encerrar. Es más como a eso a lo que hace mención. Entonces uno en diferentes lenguajes de programación hace un entorno con diferentes características y pone a funcionar un código y ya, que es diferente al entorno que uno tiene en su computador normal. A eso va a ser referencia más que todo, porque es un modelo tan bueno que encontró una vulnerabilidad en el entorno donde lo encerraron y pues logró salir. Pero pues no es como que Terminator 3 o algo así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les haya parecido de utilidad la charla, por lo menos como un abrebocas a implementaciones o a aplicaciones que ustedes desde sus carreras puedan ejecutar con posterioridad. Sé que la mayoría pues tiene algunas visiones como generales de lo que van a encontrarse en sus respectivas carreras y algunos van con una visión de cómo hacia qué lado estar pensando enfocarse, pero pues esto es una realidad que no podemos negar y que en algún momento nos va a tocar asumir, ya sea como implementadores o como usuarios, y pues es mejor estar en el lado de los implementadores, porque desde la perspectiva profesional pues, van a tener una mejor posición profesional. Entonces, digamos que enfoqué esta charla más que todo para eso, como para darles un abrebocas de que sí, hay una herramienta muy potente, pero también hay una responsabilidad para hacerlo, y que si ustedes en sus carreras o en algunas de las materias que vean y demás, se les ocurre algún tipo de idea que puedan aplicar inteligencia artificial como modelo o construir un equipo o alguna cosa así que solucione un problema,
cuenta este tipo de cosas les va a solucionar muchos problemas a futuro y ustedes van a tener un camino un poco más claro de cómo implementar. Y la otra es eso, así como hay una oleada de información sobre que diferentes modelos escapan y que hacen diferentes cosas con un lenguaje terrorífico, también hay un discurso sobre que ciertas carreras no van a ser necesarias y que, por ejemplo, aprender a programar no es necesario, que aprender los fundamentos de informática no es necesario, pero sí es necesario. Porque lo que les decía, ustedes pueden generar todo el código que quieran en línea, pero llega alguien que sepa de ciberseguridad, les vulnera lo que ustedes construyeron y ustedes van a poder tener las herramientas conceptuales para poderlo solucionar por sí solos. Y la IA, como les decía al inicio de la charla, tiene una ventana de contexto limitada. Entonces no van a ustedes poder llegar 5 años después, 3 años después, 6 meses después y decir, uy, este programa que usted me ayudó a crear tiene esta vulnerabilidad. Seguramente la IA les genera otro programa diferente. Y ustedes no van a saber nunca cómo se creó, ni qué reglas tiene por detrás, ni nada. Entonces, aprender a programar sí es necesario, aunque uno utilice la IA, porque eso le evita a uno también muchos problemas a futuro y uno va a poder tener la capacidad para decir, uy, esto no está bien, voy a corregir esto. Claro, eso me ahorra tiempo, porque me monta una aplicación hecha en media hora. Pero yo voy a poder tener el criterio de decir, esto no está bien, yo voy a cambiar esto, voy a hacer esto y ya. Entonces, se ahorra tiempo, pero si tienen ese conocimiento de fondo, pues van a ser profesionales pues, bastante robustos, porque pues hacen uso de ambas. Entonces, más que todo como eso, como que la invitación era eso, usen la inteligencia artificial, aprendan a usar, aprendan cómo funciona, traten de implementar ideas que ustedes tengan así con inteligencia artificial, pero pues ya saben cuáles son los mínimos como para evitarse problemas. En este orden de ideas, que yo sé que hay una limitación técnica que uno usualmente tiene para poder como jugar con inteligencia artificial, pero de verdad, o sea, lo que uno crea y hace. Hay una serie de iniciativas en GitHub, ustedes pueden consultar fácilmente en Google, en donde ustedes pueden conectar varios equipos con unos requisitos mínimos bastante básicos, pero que cuando conectan todos los equipos en una sola red local, puede generar un solo computador que es de la potencia para hacer ese tipo de cosas. Entonces eso hay por jugar un montón, ojalá lo hagan, y digamos que aquí tienen como la conexión con varias carreras con las que ustedes también pueden entrar a jugar. No se queden únicamente con lo de su plan de estudio, sino que exploren, por ejemplo, en ingeniería que hay, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales que hay, y ahí es donde se construyen iniciativas bastante interesantes. Y con esto o sea, lo que se puede llegar a hacer es bastante provechoso, para tanto para soluciones como para ustedes como profesores. Y ya, les haya servido, les agradezco la atención. Algunos los dormí, y ya, espero que... Espero que sus vidas profesionales sean bastante productivas. Les deseo las relaciones y bienvenidos. Extendemos nuestros sinceros agradecimientos al docente Michael por su valioso espacio y compartir su conocimiento con nosotros. Chicos, asistentes, muchas gracias por asistir. Los voy a invitar a que escaneen un código QR que es la asistencia que tendrá un 20% del valor de la nota de la materia Cátedra Francisco José de Calma. Por tal motivo es obligatorio que la llenen, si no van a tener un 15% en la nota. Muy amable, muchas gracias a todos.
¿Ves si quieres la plata?